Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, en mi vida de secundaria y aún universitaria, yo era muy lector, leía mucha filosofía. Por ejemplo, la filosofía en la secundaria era algo que se tomaba muy livianamente, pero yo me gustaba leer los diálogos de Platón o los tratados de Aristóteles, y me encantaba el razonamiento, la mayéstica, la dialéctica de los griegos, y que la cuna de la filosofía y aún de la civilización occidental y la cuna de la democracia se dio en Atenas, en Grecia, y de ahí viene el gran mosaico de filósofos y escuelas de pensamiento que me fascinaban enormemente. Pero cuando uno llega a Cristo, uno se da cuenta que toda la torpeza que hay, que no existe luz en el hombre, que el hombre sin Cristo está ciego, está en tinieblas, que su entendimiento está entenebrecido, que no sabe para dónde va. Y hoy vamos a hablar cuando Pablo enfrenta la mentalidad ateniense. Pablo enfrentando la mentalidad ateniense. Y quiero que tenga su Biblia abierta en Hechos 17, versículos 16 al 34. No está, aquí es diferente totalmente. Esta es otra cultura, la ateniense. Aquí Pablo no va a salir ni torturado, ni apedreado, ni golpeado de varas. Ahí tiene una mentalidad de open mind, mente abierta. Mente abierta. Estamos aquí ante los filósofos, ante la gente que quiere escuchar nuevas cosas. Aquí no estamos encontrándonos en Atenas con el fanatismo judío, ni con la idolatría de los efesios, ni con la idolatría pagana tampoco de los filipenses. Es algo distinto. Es el hombre de hoy, el hombre postmoderno de hoy. Hoy tenemos el hombre que todo se recibe, todo es relativo, no existe la verdad absoluta, todo hay un respeto, hay una tolerancia a todo. Hay lo que se llama el laissez-fairismo, dejad hacer, dejad vivir. Tú no te metas en mi vida, yo no me meto en la tuya, cada uno por su sendero. Eso es la mentalidad ateniense. Y nosotros como cristianos no podemos meter la cabeza como el avestruz en un hueco y sencillamente no involucrarnos en la luz, en lo que el Señor nos llamó a ser luz de este mundo y sal de esta tierra. Y no podemos quedarnos inertes y decir, para evitar problemas, yo meto mejor la cabeza en el hueco, aunque tenga todo el cuerpo afuera, y voy a estar ahí livianamente, pasivamente en este mundo. Quiero que vean su Biblia, que en primer lugar quiero decirle que hay que seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando quiero que vean la ciudad de Atenas. Vamos a hacer un tour turístico con Ela en el busito y pasar por la ciudad de Atenas, en el Acrópolis, en la colina donde están ubicados los grandes santuarios religiosos y paganos de Atenas. Y vamos a detenernos a ver y tomar fotos, ¿no? Con fotos para nuestro recuerdo de las grandes obras artísticas, arquitectónicas de los griegos. Pablo, yo quiero saber si en este versículo que vamos a leer, Pablo quedó impactado por la belleza artística de Atenas. Señor, vamos a ver cómo fue la reacción de Pablo. En primer lugar, debe arder nuestro espíritu para predicar ante la maldad del mundo. Veamos el versículo 16. Dice así: mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Timoteo,
a sus amigos, a Lucas, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Le estaba sudando las manos a Pablo, porque en vez de estar viendo las grandes esculturas de divinidades y de dioses, él estaba viendo que esta ciudad estaba destruida y sumergida en la idolatría. Y quiero decirle que es abominable a los ojos de Dios toda adoración que se le haga a una estatua, a una divinidad, a cualquier cosa de hombres hecha en esta tierra, que simule la de arriba y que se arrodillen ante ella. Y Pablo se enardecía ante Atenas, no se apantalló por la filosofía, sencillamente que era un pueblo entregado a la idolatría, pagano, apartado de Dios, y que todo lo que vendría sobre esa ciudad era destrucción. La idolatría está dentro de los 10 mandamientos. ¿Y qué dice? Vamos a buscar en Éxodo 23 al 6. Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses con minúscula. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No te inclinarás, es abominable. Dios es un Dios celoso. El corazón nuestro debe pertenecer totalmente a Dios. ¿Y cuál es la máxima idolatría? ¿Cuál es? La avaricia, el amor al dinero. Cualquier Dios con minúscula que desplace el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, es idolatría. Entonces Pablo no estaba tomando fotografías en un tour. Él estaba enardecido de ver una ciudad entregada totalmente a un culto pagano. Cada uno de ellos, cada ciudadano ateniense, con todo y que votaban para escoger a sus senadores. Pero quiero decirles algo, ellos supuestamente eran civilizados, los atenienses, eran demócratas, pero nadie dice la cantidad de esclavos que sostenían esa democracia. Ellos tenían sirvientes habidos y por haber, esclavos sin ningún tipo de derecho. Pero bueno, algo se aprende de ellos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la idolatría es abominable a Dios. ¿Cómo está tu vida? Tú verdaderamente puedes decir cuando Elías le dijo al pueblo: no claudiquéis entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, servidle a él. Pero ya basta de estar debatiendo entre ustedes. El amor tiene que ser a Dios, única, exclusivamente a Dios. Si no tenemos ese ardor por Él, estamos siendo adúlteros. ¿Se acuerdan cuando dice el apóstol Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que todo aquel que se constituye en amigo del mundo inmediatamente es enemigo de Dios. Y ahí está Pablo. Y lo interesante es que estaba esperando a sus amigos. ¿Qué significa eso? Estaba solito. Yo no sé si ustedes pueden valorar, y siempre viene a mí la reafirmación de este concepto de lo que es el valor, el ser valiente delante de Dios. Él estaba esperando a sus amigos en Atenas y no podía aguantar. Y comenzó a predicar. Inmediatamente, cuando tú enfrentas una maldad del tamaño de Atenas, teniendo todo tipo de dioses alrededor, allá en el Acrópolis, ¿qué hay que hacer? En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Para enfrentar la maldad se predica. ¿Qué hizo Pablo inmediatamente? Volviendo a Hechos, donde estábamos. ¿Qué hizo el apóstol? El apóstol inmediatamente comenzó a predicar. A predicar. Vamos a buscar. Así que discutía, o sea, en vista de que estaba enardecido por la idolatría de Atenas, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían,
Pablo ahí solo, totalmente en Atenas, sin amigos, sin Timoteo, sin Lucas, estaba predicando en la sinagoga y en las plazas, y ahora lo hacía cada día. En algunos sitios estaba de día de reposo en día de reposo, pero aquí estaba cada día. Iba a la sinagoga el día de reposo y predicaba en las plazas. ¡Oh, qué valiente! ¿Qué le importa la filosofía? ¿Qué me importa la inmortalidad del cangrejo? Yo voy a predicar de Cristo. Y eso es lo que hay que aprender. Uno a veces cuando se encuentra con un gran pensador que tiene toda una verborrea y tiene todo el diccionario en la cabeza, y uno no sabe cómo de repente presentar el evangelio, tiene que acordarse de lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo cuando uno va a enfrentar, no importa la categoría de gente que sea, qué hay que predicar? ¿Cómo hay que hacerlo? Yo solamente me he propuesto, dice Pablo, a predicar a Cristo y a este crucificado. Y que el mensaje de la cruz es perdición para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. El que quiere oír, escucha, y el que no quiere oír, no escucha. Pero no podemos dorar la píldora o tratar de ponerle un poco de persuasión al evangelio para que se lo trague la gente. El evangelio es uno solo, un solo evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No hay otra forma de predicar. Tenemos que predicar el Calvario, la cruz de Cristo. Cada vez que en mi vida personal me encuentro con un erudito o con una persona con cierta categoría intelectual, oye, ¿cómo me cuesta darle la vuelta? Pero dime, ya después de repente, hombre, vamos para adelante como debe ser. Que rechace si quiere. Y por eso que Pablo, siendo el hombre más brillante de su generación, que fue formado a los pies de Gamaliel, que fue griego en su dominio, él conocía perfectamente la cultura griega, era ciudadano romano, había sido fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y educado a los pies del mejor filósofo de judío, Gamaliel. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo no lo tenía anotado aquí, pero lo voy a adelantar? Lo dijo en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Cuál es el método del apóstol? Capítulo 2, del 1 al 5, el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él podía hacerlo. Él podía ser pico de oro. Él podía hablar de una forma que no repetía los verbos. Pero él no quiso hacer de la predicación una oratoria o una elocuencia o tratar de apantallar frente a los demás, porque no quería restarle poder a la palabra de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y esto es lo que hace interesante, que cuando uno predica el evangelio, uno le tiembla todavía el pulso. ¿Por qué? Porque en verdad uno se siente indigno de llevar un mensaje tan poderoso. Y hay temor y temblor porque uno no puede predicar en la carne. Y hay temor y temblor porque uno debe aceptar que es instrumento de Dios en ese momento. Y dice el apóstol: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no se amparó en la filosofía griega para hablar, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y por eso, queridos hermanos, como pastor me he propuesto que yo perfectamente desde este púlpito podría traer pensamientos teológicos sobre el significado de palabras. Puedo traer la raíz griega o la hebrea, o puedo hablar de la corriente de fulano de tal y de sutano de tal, y puedo impresionar al auditorio tratando de decir: oye, gracias a Dios que tenemos al pastor que entiende las profundidades del griego y del hebreo, si no la Biblia no se entiende.
pero nunca he recurrido a eso. ¿Por qué? Porque la filosofía quedó atrás. Porque si hay algo que me propongo también, es que nuestra fe esté fundada en el poder mismo de Dios. Y sabiendo que la palabra humana no tiene poder. Que la Biblia dice en Hebreos 4:12, que la Biblia es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cada vez que traigo sabiduría humana a la predicación, o cada vez que uso persuasión o inteligencia o algún tipo de convencimiento humano, le estoy quitando el poder a Dios. Porque el que tiene capacidad de taladrar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Por eso que Pablo no le apantalló los filósofos griegos, ni tampoco sus esculturas, ni sus edificios arquitectónicos, porque él sabía que el pueblo ateniense estaba entregado al paganismo. Él lo sabía. Él lo sabía. Y estaba solo, totalmente solo. Queridos hermanos, si el mundo está muerto en los delitos y pecados, y el mundo sin Cristo no puede encontrar a Dios sino a través de la predicación de los hijos de Dios, que es su iglesia, y si nosotros callamos ante un mundo de modernismo y de corrientes de pensamiento, entonces, ¿cómo la gente va a recibir a Cristo? Tenemos que atrevernos a proclamar el Evangelio, porque más nadie lo va a hacer. Esa es una misión encomendada a la iglesia. Los ángeles quisieran tener la comisión que Dios le dio a la iglesia, pero Dios ha usado a la iglesia, y el único medio ordenado por Dios para que la gente se salve es la predicación del Evangelio, a través de la iglesia de Cristo. Nadie se convierte solito. Tiene que haber un instrumento de Dios para que se dé la conversión. Pero la pregunta es, si nosotros callamos, ¿cómo la gente se va a convertir? ¿Cómo se va a convertir? Y usted ve el mundo, el diablo, ¿cómo está? Trayendo obras como el Código de Da Vinci, que tiene un bestseller. Bestseller de una obra que habla sobre de lo que la Biblia no dice. Porque aquí lo que se habla es de cosas que Dios no ha dicho. Que Cristo tuvo descendencia de María Magdalena, que le salieron un poco de hijos. Oye, sabiendo que Cristo, sabiendo que iba a morir, va a dejar un hijo a huérfano. Hasta en eso el Señor tuvo el control de no dejar una descendencia sin papá. Oye, por favor, si Él vino como cordero, su misión era venir como cordero a morir, no a dejar hijos regados. Pero ahí está el Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci es un bestseller, y no solamente se queda en un bestseller, sino que se lleva a película y a pantalla grande. Y de repente sale otro libro del Evangelio de Judas, que Judas, oye, ¿tengo que ser yo, Señor, el que te entregue? Sí, tienes que hacerlo, porque si no, no se cumple la profecía. ¿Cómo va a ser? Sí, tienes que morir. Oye, qué favor. Es bárbaro. O sea, Judas en verdad era el verdadero líder sacrificial por Cristo. Pero ahí está el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas. Y yo estaba allá en Kentucky, en los Walmart, que está, supermercado del pueblo, y que hay Código de Da Vinci y Evangelio de Judas. Un montón de... Entonces en la escuela no se puede predicar de Cristo, ni siquiera, ni de relajo decir Cristo vive, porque estás afectando la libertad de culto. Ahora en Panamá está saliendo unos facsímiles de cortitos de el Arca de Noé en dibujitos para niños, y ya escribieron que están afectando la libertad de culto en Panamá porque están influyendo en la mentalidad de los niños a favor de una línea cristiana. Oye, ¿por qué no le escriben para el horóscopo? No dicen nada de toda la sexología y las ofertas que hay de hacer llamadas eróticas, o que vaya al brujo tal o al tal. Ahí no, es una figurita de Noé con una barbita en una arca. Entonces,
¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va la línea pensamiento? Todo lo que sea anticristo, perfecto. Lo que sea con Cristo, se está impidiendo la libertad de culto. Y que tenemos que estar muy alerta frente a esta situación. Ahora, ¿qué dice Romanos? Romanos 10, 13 al 15, habla sobre la necesidad de predicar. Que no podemos callarnos la boca frente a un mundo perdido. Es una necesidad. Y dice el verso 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nadie les predica, ¿cómo van a invocar el nombre de Cristo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermosos son los pies, por eso que Pablo, aún solo, ni siquiera esperó a guardar la compañía de sus compañeros de milicia. Solito se fue, en la sinagoga y en las plazas y en los mercados, hablándole a los griegos, hablándole a los atenienses, sin temor alguno que Jesús nos ve. Qué tremendo. Cada vez que predico, de hecho, me siento que digo, no estamos en el calibre de esta gente. Ahora, hay que predicar para enfrentar a Atenas, a la civilización moderna. Hay que predicar. Es la única forma, sigue siendo el único método por Dios. En tercer lugar, quiero resaltar que el mundo que enfrentamos hoy es tipo Atenas. Open mind. Nada de absoluto. Tú adoras un árbol, perfecto, ese es tu Dios, te respeto. El cristiano dice, te respeto, pero vas directamente al infierno con ese palo. No. El cristiano no puede estar inerte frente a esa situación. Digo, cada uno con su creencia, perfecto. Pero si tú vas a adorar a ese gordo barrigón y estás sin camisa ahí, vas en problemas, no vas para ningún lado. No puedo estar callado frente a esa situación. Entonces dicen que el cristianismo es radical, que no es tolerante. Pero imagínense un cristiano que está orando y el otro está ya poniéndole tortilla a un santo o una carimañola a un santo. Y yo lo veo y le digo y lo veo y le digo, mira, yo soy santero y yo soy cristiano. Yo también temo a Dios, sí, pero tú sabes que tú vas para el infierno, así es donde vas. Eso es abominable para Dios. El cristiano no puede quedarse callado. No puede ser tolerante. No puede aceptar a Cristina cuando dice, bye bye, bye bye. ¿Cómo es? Bye bye, ¿cómo es? No, bye bye, bye bye. No, bye bye. Bye bye. Acuérdense de la palabra clave. ¿Cuál es? Tolerancia, tolerancia. Imagínense el apóstol Pablo en un programa de Cristina. Todos ustedes son pecadores. Digo, mira, ¿sabe qué? Comerciales. Entonces, el apóstol Pablo lo invitamos a cualquier programa de hoy y sencillamente lo apedrean. Lo apedrean. ¿Y qué vemos? Vamos al versículo 18 de Hechos. En Hechos, donde estamos, y dice así la escritura: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos eran de la filosofía griega, de la corriente de que la vida es placentera, de que hay que tender a la satisfacción personal, de que lo que vale es lo que yo creo, lo que yo pienso y cómo yo me agrado a mí mismo.
me agrado, son amadores de sí mismos, los epicúreos, y ellos también tenían el concepto de la creación del mundo de una manera muy materialista, de que el mundo fue hecho materialmente y que los átomos se acomodaron y salió la cebra, salió el mono, salió los ríos y los océanos, y así, ¡pum!, o un Big Bang, la gran explosión, hubo una gran explosión y ¡boom!, y todo se formó, la liebre, la ardillita, el conejo, es una gran explosión. Y los estoicos, que es el culto a la razón, que lo único que vale es el razonamiento. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Hacer las cosas de Dios sin Dios. Yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo busco lo mejor, tomo mis decisiones en base a una moral o una ética, no afecto a nadie, soy estoico, no necesito a Dios, yo soy Dios. Los estoicos disputaban con él. Ya ahora sí Pablo está metiéndose. Ellos adoraban un montón de piedras y esculturas, pero ahora están disputando con Pablo. Y ahí Pablo comenzó. Y uno puede ver que él, siendo excelentemente formado, no cayó en la trampa de estar hablando filosóficamente. Y vale añadir, como paréntesis, que la iglesia de Cristo fue invadida por los gnósticos, por aquellos que consideraban que para conocer las profundas verdades de la Biblia había que tener cierta iluminación especial y que era una clase especial de gente que podía penetrar a conocer los secretos ocultos de la Biblia. Y de ahí nace el clero, de que ciertos iluminados, una élite, es la que podía conocer los trasfondos. Y se volvió entonces la iglesia del Señor filosófica, hablando con palabras rimbombantes, y el hombre común y corriente lo tenían como ignorante. Entonces yo te voy a decir, no te preocupes, yo voy a pensar por ti, yo te voy a descifrar los misterios ocultos y te lo voy a enseñar, y tú repítelo como papagayo, y nada más, no te preocupes, yo llego a Dios tú llegas a Dios a través de mí. Así pasó por la filosofía. Hubo invasión de la cultura griega filosófica en la vida de la iglesia. Así que hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Estamos en el versículo 18, ¿verdad? Y dice, comenzaron a disputar, pero cuando Pablo hablaba bíblicamente y los filósofos hablaban en su sabiduría humana, ellos decían, dice, ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían. Era un charlatán. ¿Qué querrá decir este palabrero? No le cogemos el golpe a este asunto. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Pero ellos, dice que, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Y cada vez que hacían algo new age, algo nuevo, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva, porque es el asunto de los efectos nuevos. Cada día, nueva enseñanza de qué hablas. ¿Cuál era el apetito del griego? Conocer cosas nuevas, efectos especiales. Ahora mismo siempre se requiere las películas, los artistas están aterrados, los de Hollywood, porque tienen que son tan cambiados tan rápidamente que tienen que decir, bueno, que cayeron en las drogas, que quedaron presos para mantenerse allí. En un mundo cambiante, de que pasan de moda muy rápido, porque el hombre de hoy le gusta lo nuevo. Y resulta que me regaló el hermano Edwin una Park que siempre me ha encantado, y resulta que yo la disfruto, y porque tengo mi Biblia aquí, tengo mi calendario, qué bonito. Pero el otro año
ya no puedo comprar accesorios porque esta está descontinuada, lo más probable. ¿Por qué? Porque todo es new, cambia rápido, rápido. Entonces resulta que tú tienes le digo yo a Patricia allá en la emisora que ella está actualizada en lo que es la cibernética. Oye, Lucas, esto está muy lento, esta computadora está como lenta, tenemos que meterle más velocidad. Yo estoy esperando 20 segundos más. No aguanto estar ahora. Entonces todo super banda ancha para ir más rápido. Entonces nadie tiene paciencia porque todo el mundo quiere lo new, lo rápido, estar ahí. Entonces resulta que un minuto de espera es como 1.000.000 de años. ¿Y por qué? Porque estamos a una velocidad de lo nuevo. Entonces resulta que tú tienes una computadora no es moderna. Yo digo, mi computadora se va quedando, es de querosín, de diésel, ya no está a la altura de lo moderno. Entonces resulta que te miran con un desprecio, como, oye, como tú, para mí es hasta indigno sentarme frente a esa computadora. Eso no sirve. Yo tengo mi laptop y va pip, abriéndose la ventana. Y Amilca me dice, ¿tú qué andas con eso ahí? ¿Tú qué andas con eso? Griegos, somos atenienses, nos gusta lo nuevo, queremos que estar, y está bien, eso está correcto. Yo estoy de acuerdo que hay que estar a la altura de los cambios. Pero cuando estamos hablando de pensamiento, de espiritualidad, ahí sí, mi hermano, hay un solo riel, un solo lindero, hay una sola vía, un solo camino, ahí tú no puedes entrar a tratar de configurar la Biblia a tu modo. Y ahí sí no entramos con el hardware y software. El Señor ya tiene un programa hecho y un plan que es inamovible. Todo cambia. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No hay manera en que Dios pueda decir que mi máquina, la Biblia mía es obsoleta. No puede ser obsoleta jamás. Porque no va a haber ni una tilde, ni una coma que no se cumpla en la ley de Dios. Y eso entonces los griegos dicen, ven acá un momentito, ¿es algo nuevo? Vente, háblanos de eso. Es más, le hicieron el púlpito, entonces a Pablo está en el Areópago hablando sobre el New God. ¿No? Vamos a hablar del nuevo, de lo nuevo. ¿Y qué tenemos entonces? Estamos en el versículo 19. Y tomándole trajeron al Areópago. Y el verso 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Me encanta lo extraño. Me encanta lo nuevo. Me encanta porque nosotros como estamos haraganeando todo el día en Atenas, porque tenemos un montón de esclavos que nos hacen todo, nada más nos dedicamos a pensar. Somos el filósofo, el pensador griego. No trabaja, el tipo está pensando todos los días. Entonces cada vez que oye algo extraño, vamos aparte, lo que hace la vagancia, ¿no? Y entonces queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, mire el apóstol pone un paréntesis aquí que es muy importante, porque todos, oigan hoy, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vagos. Estaban, ¿qué? Oyendo, decir y oír algo nuevo. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando el ocio está en nosotros, que comienzan las nuevas aventuras que produce la ociosidad. Y aquí están, no se ocupan otra cosa que oír. Por lo menos los espartanos estaban practicando espada todo el día, peleando y entrenando, y ellos estaban ahí, no leían mucho, no tenían mucho en la cabeza. Ahí está la película Los 300 que están saliendo ahora de Esparta.
Nomás estaban haciendo ejercicio, corriendo, practicando, pero los atenienses era filosofía. Bien, correcto, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo malo? Cuando lo nuevo es la aventura siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, y aquí vamos a la parte de la misma predicación del apóstol. ¿Cómo hay que predicarle a los filósofos y pensadores? ¿Cuál sería la forma en que hay que abordar a un filósofo y a un pensador? De manera directa, no hay otra manera de hablarles. Y vamos a leer este discurso y me harán el favor de soportarlo porque gracias a Dios Pablo habla corto. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Veo que tienen templos por todos lados, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea que los atenienses eran tan religiosos que pusieron uno, por si acaso no está en la lista alguno, le ponemos esta: al Dios no conocido. Y Pablo se para y mira la inteligencia, bendito sea el Señor, que da la sabiduría de Dios. Yo veo que hay un espacio en blanco allí, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, y a quien yo os anuncio. O sea que toda esa idolatría no sirve para nada. Ustedes están adorando al que no saben. Y dice, el Dios, este Dios, ahora con mayúscula, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita este Dios ¿en qué? En templos hechos por manos humanas. No existe, Dios no habita, no es idólatra, Él abomina esto. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que Dios no habita en idolatrías, ni en fetiches, ni en tótem, ni en ningún tipo de esfinge, ni nada de eso, porque Él no necesita eso. Y dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Quién era esa sangre? Adán. Para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hablando de un plan divino que está en ejecución. Y qué texto bonito, que debería ser un texto que debe estar frente al espejo cuando nos afeitamos o cuando nuestras mujeres o nuestros hijos o los solteros se están embelleciendo. El texto que sigue debe estar pegado en el espejo. Cuando Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es una parte, querido hermano, usted no actúa por carambola o por casualidad o porque hoy amanecí, vengo usted haciendo una agenda y vengo por allá y por acá y hoy voy. No, mira, tengo que decirle a Dios, Señor, yo en ti vivo, soy lo que soy por ti y me muevo y soy. Mi vida, mi futuro, mi presente, todo está resumido en ti. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Qué precioso, diferente al griego. El griego, ¿quiere conseguir mujer? Dale un incienso a Afrodita, préndelo ahí. Oye, que si el otro, que va para el mar, ya se me olvidó cómo era el dios del mar de ellos. ¿Ah? Poseidón, ponle una estatua a Poseidón para que el barco no se hunda. Ahí está. Y así, todos los deseos humanos, ellos tenían un Dios específico. Qué diferente al cristianismo, que nosotros tenemos un Dios que primero que da es la eternidad, la salvación, el perdón de pecado. No tenemos que ver con, bueno, y así estamos en el ambiente nuestro también. El santo de los milagros, el santo de contra los maleantes, o el santo de los maleantes, contra o a favor. Y entonces la gente tiene una idolatría por todos lados, tiene su cola de conejo en el bolsillo. Y dice, qué hermoso texto, el verso 29, siendo pues linaje de Dios por Adán,
No debemos pensar que la divinidad, otra vez otro golpe a la idolatría, pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. La divinidad no tiene que ver con todas estas tonterías. Pero Dios, habiendo pasado por alto, y ahora lo que le dice a los griegos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a unos filósofos griegos ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este? Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y por qué él le enardecía? Él enardecía la idolatría porque se iban para el infierno, porque iba a haber un juicio final contra todo ser humano que no se inclinó ante Cristo, no dobló su rodilla ante el Señor. Y le está diciendo que ese varón era el que permite que el arrepentimiento de pecados, que nazcamos de nuevo, que seamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Hermanos míos, a diferencia de otros lugares, no hubo piedra, no hubo varazos contra Pablo, no hubo encarcelamiento, no hubo apedreamiento, porque ellos eran diferentes. Estaban repletos de idolatría, pero eran civilizados en cuanto a eso, por lo menos. Pero sin embargo, es donde menos convertidos hubo. Menos convertidos hubo. Observen el final, que uno puede ver que siempre cuando uno predica, siempre habrá alguien que cree cuando predicamos. Siempre va a haber uno que cree. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, un chifeo más legal. Un esquivar más elegantemente el asunto, para no usar ese término que no tiene traducción al español. Pero sí lo tiene. Mas algunos, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, en todos los demás pueblos hablaba de muchos. Aquí está hablando de algunos. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, que ese está hablando de uno que también era predicador allá en el Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así que siempre va a haber convertidos. Ahora, si uno es cobarde, y uno dice, por ejemplo, no, hombre, esos griegos, que se los lleve el Dios, que se hunda la tierra y que se entierre esas Atenas. Uno puede decidir así. Por ejemplo, el Río de Janeiro, los mejores carnavales del mundo, pero en el Río de Janeiro, ¿cómo está el cristiano? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y Brasil es uno de los países que más misioneros, después de los Estados Unidos, que más misioneros manda en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? Estamos en medio de Atenas. Ahora todos los muchachos hablan una cámara de 5 píxeles, de 8 píxeles, de 10 píxeles, de megabytes, un léxico tremendo que tienen. Y de la abundancia del corazón abra la boca, eso es lo que se habla. Pues. Pero el Evangelio no se ha movido, no tiene que ver con megabytes ni nada de eso. El Evangelio, la palabra de Dios sigue igualita. Es más, Dios le dio al hombre el enseñorearse de la creación y poder tener esta tecnología que tienen. No le retiró su capacidad de enseñorearse de la creación. Pero usted sabe bien cómo está la creación. Ahí estaban viviendo el programa en España,
de cómo se están dando los deshielos en los polos. Y está todo el mundo asustado. Pero la creación gime de dolor por el pecado del hombre. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.